El gobierno actual, encabezado por Juan Manuel Santos, está liderado por un sector de la burguesía, llamémosla tradicional, de las familias que tradicionalmente han tenido el control político del país y que está íntimamente asociado con el capital financiero, que es el dominante en la estructura económica actual del país. Santos representa los intereses de ese sector financiero que desea modernizar algunas actividades productivas en el país, modernizar algunas leyes, hacer algunas pequeñas reformas sociales, estilo la ley de restitución de tierras a los campesinos desplazados, para tratar de desmontar la conflictividad social que está alimentando la guerra en el país. Este sector de la burguesía es diferente al sector de la burguesía que representó a Álvaro Uribe en la presidencia durante 8 años. Álvaro Uribe es un terrateniente y como tal representó a los grandes hacendados que estaban siendo afectados por la acción de los grupos guerrilleros, que estaban perdiendo el control de sus propiedades y que apelaron a la llamada estrategia de la seguridad democrática para recuperar sus tierras y el control político de muchas regiones del país. Este sector de hacendados no está interesado en ningún tipo de reforma social, lo que está interesado es en mantener el sistema de propiedad agraria feudal, semifeudal, tal como está instalado en el país en la actualidad. De ahí las diferencias entre los dos sectores, que se han visto todavía más claramente en los últimos meses en la oposición, no tan soterrada que le viene haciendo Uribe y el sector uribista a los planteamientos de gobierno de Santos. Recordemos que continuamente se está acusando a Santos por parte del sector uribista de haber sido un traidor a las políticas de la seguridad democrática al haber restablecido las relaciones internacionales con gobiernos como el de Venezuela, con el que Uribe estuvo a punto de entrar o de meternos en una guerra. Recordemos también que Santos, como un político pragmático que es, llamó a colaborar en su gobierno a partidos que estuvieron en la oposición contra Uribe, como el Partido Liberal, y a líderes políticos destacados que se ganaron el odio de Uribe al rechazar su propuesta de una tercera reelección, como Germán Vargas Lleras. Entonces, toda esta suma de factores ha llevado a que en la práctica la oposición en el país realmente la estén haciendo los sectores de la extrema derecha, encabezados por el presidente Uribe y sus más íntimos aliados. Y más que la izquierda, es la extrema derecha la que ha venido haciéndole la oposición a Juan Manuel Santos. Con esto no quiero desconocer el papel que cumple un sector del Polo, encabezado por el senador Jorge Robledo, como crítico permanente de las acciones políticas del gobierno, pero en realidad quien ha tenido mayor impacto en la opinión pública como opositor del actual gobierno ha sido el sector derechista que encabeza Álvaro Uribe. El deterioro del orden público que se está notando en todo el país ha sido tomado como un caballito de batalla por este sector uribista para acabar de desprestigiar al gobierno, acusándolo de haber abandonado las políticas de seguridad y haber descuidado el control del orden público que, según ellos, Uribe logró establecer en todo el país. Estos críticos de la derecha se olvidan de que en la última etapa del gobierno de Uribe comenzó en lo que ahora llamamos el deterioro del orden público, por una muy sencilla razón. Parte del éxito de la estrategia de seguridad democrática de Uribe fue el haberse aliado con los grupos paramilitares para que ellos hicieran el trabajo sucio contra la población civil en la lucha contra la subversión. Mientras el ejército hacía, entre comillas, el trabajo limpio, los paramilitares hicieron el trabajo sucio, asesinando líderes populares, destruyendo organizaciones sociales, desplazando miles de personas, masacrando, intimidando, atemorizando a la población civil y apoderándose de los gobiernos en muchas regiones del país. La costa atlántica, parte de los llanos orientales, fueron víctimas de este proceso de fascistización, o sea, de imperio de la derecha en el país. Sin esa alianza entre el gobierno, las Fuerzas Armadas oficiales y los grupos paramilitares, hubiera sido imposible el éxito que relativamente alcanzó la política de la seguridad democrática.
tan oportuna y tan eficaz fue esa participación de los grupos paramilitares que el gobierno accedió a hacer un pacto político con los jefes de ellos y a premiarlos por el aporte que habían hecho a la consolidación de su modelo político. La propuesta inicial del gobierno para que se desmovilizaran, entre comillas, los jefes paramilitares era no garantizarles que no iban a pagar cárcel por ninguno de los crímenes o delitos que habían cometido y que no serían considerados como delincuentes comunes, sino como delincuentes políticos, lo que les daba una inmunidad frente a los procesos criminales que se les seguían en Estados Unidos por extradición. Además, se les permitiría conservar las tierras, las propiedades, todo lo que se habían robado en la guerra. Ese era el verdadero trato que fue desmontado por la Corte Constitucional, que les cambió su característica o la característica que les había dado el gobierno de delincuentes políticos a delincuentes comunes y permitió así legalmente que pudieran ser extraditados a los Estados Unidos por las acusaciones de narcotráfico que había allí contra ellos. Además los obligó a confesar todos los delitos y a reparar a las víctimas. Cambió por completo el acuerdo tan favorable que el gobierno había hecho con ellos. Algunos de los jefes paramilitares se sintieron traicionados por Uribe y por el gobierno, porque ese no era el trato que habían hecho, y amenazaron con delatar o descubrir todas las actividades criminales que el gobierno y el propio Uribe habían hecho con ellos en los años anteriores. Viéndose presionado de esta manera, Uribe ordenó la extradición de los 14 principales jefes paramilitares a Estados Unidos con el pretexto de entregarlos por sus delitos de narcotráfico y así mató, como se dice popularmente, 2 pájaros de un solo tiro. Quedó muy bien con los Estados Unidos porque entregó los mafiosos que estaban reclamando desde hacía algunos años y apareció como un combatiente firme de la legalidad. Y por el otro lado, silenció a los posibles testigos de muchos de los actos criminales en que él, su familia y sus aliados estaban comprometidos. El hecho de que hubiera terminado de esa manera el proceso con los paramilitares llevó a que la nueva generación de grupos paramilitares que está ahora operando en el país hayan tomado una estrategia diferente. Estos neoparamilitares o BACRIM, como ahora son conocidos, ya no tienen como mampara la política de la lucha antisubversiva como la tenían los primeros grupos. Ahora están empeñados en tener control territorial, político en algunas regiones del país para favorecer los muchos negocios ilegales a los que se están ahora dedicando, que no son solamente el narcotráfico, sino la explotación minera, el saqueo de las tesorerías públicas, el microtráfico de drogas, las extorsiones, etc. Y como en ese sentido, al no tener ya la mampara de la lucha antisubversiva, eso le facilita el poder hacer alianzas o acercamientos con los grupos guerrilleros, como está ocurriendo en algunas regiones del país, como en el Cauca o Nariño, donde se están repartiendo zonas de influencia. Entonces, este desbarajuste de la antigua alianza entre paramilitares, Fuerzas Armadas y gobierno, que se produjo a raíz de las políticas de Uribe, es lo que está heredando ahora el gobierno Santos. Como ya no tiene el ejército, las Fuerzas Armadas oficiales, la alianza tácita que antes tenían con los paramilitares que les facilitó poner en retroceso a las guerrillas, ahora se está viendo ese vacío en el orden público, se está viendo el avance o el resurgimiento de la guerrilla. Además, la guerrilla cambió de tácticas, optó por una nueva táctica que es la tradicional de la guerra de guerrillas, y no teniendo que enfrentar la acción de los grupos paramilitares, se le ha facilitado el desplazamiento de la guerrilla en muchos territorios donde en determinado momento llegó a desaparecer o a tener que permanecer mimetizado dentro de la población civil porque el poderío del enemigo era demasiado grande y el control que se ejercía.